Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo. Recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos y seamos mutuamente edificados a través de los comentarios que cada uno de ustedes aporta. Recordándoles también que inviten a otras personas a que sean partícipes del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos al capítulo 10, entre los versículos 11 al 21. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Entre los versículos 1 al 6 de este capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo explica acerca de la puerta, del redil y del pastor. Luego, en el versículo 7, se presenta como la puerta de las ovejas. Aquí, en este pasaje de estudio desde el versículo 11, nuestro Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor. Dijo así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ya hicimos lectura de este pasaje y vamos a recordar lo que dice entre los versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento reside en mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En aquel tiempo o en los tiempos bíblicos se conocían dos clases de pastores. Los que cuidaban el rebaño de otra persona, estos trabajaban por un salario y los pastores que eran dueños de sus ovejas y las cuidaban ellos directamente. Uno de los personajes bíblicos, siervo de Dios, llamado David, fue un cuidador de ovejas. Pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, cómo Dios llamó a David para ungirlo como rey de Israel por medio de el profeta Samuel, primer profeta que hubo en Israel. Dios le envió a la casa de uno de Belén llamado Isaí, que era el padre de David, para ungirlo como rey, porque Dios ya había dispuesto que Saúl no fuese más el rey de Israel. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel puesto por Dios. Estando David al cuidado del rebaño de su padre Isaí, fue llamado para que fuera a la casa de su padre y allí estaba el profeta Samuel y Dios desechó a los hermanos mayores de David para que fuesen rey y lo escogió a él, el que estaba al cuidado de las ovejas. Esto en el capítulo 16. Y ya David recibió la unción de Dios por medio del profeta Samuel como rey de Israel en reemplazo de Saúl. En el capítulo 17 nos encontramos que allí se presenta cómo hay un gigante llamado Goliat que estaba allí desafiando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba temeroso de salir a pelear contra Goliat. Y el rey Saúl y el pueblo estaban totalmente atemorizados porque Goliat, el gigante, los salía a convocar a pelear
y ninguno del escuadrón del ejército de Israel, comandado por el rey Saúl, salía a pelear con este gigante del pueblo filisteo llamado Goliat. Y entonces David, que había subido a llevar alimento y provisión a sus hermanos que estaban preparándose para el frente de batalla, fue y le dijo al rey Saúl así. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 35. Mire las palabras, o escuchemos las palabras que David le respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Así era el celo que tenía David por guardar el rebaño de las ovejas de su padre. Y dice el versículo 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. O sea, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Esto lo traigo a referencia de que David fue un pastor, cuidador del rebaño de su padre Isaí, y cómo guardó ese rebaño con celo, porque tenía sentido de pertenencia, porque esas ovejas eran de su padre, y al ser de su padre eran de él por herencia. Así como el celo que mostró David por el cuidado del rebaño de las ovejas de su padre Isaí, es el celo, y aún más, que nuestro Señor Jesucristo muestra por las almas que le siguen, que en Él creen y que le aceptan como Señor y Salvador de sus vidas. Esta enseñanza yo la he titulado Pastor Eterno y Ovejas para Siempre. Pastor Eterno y Ovejas para Siempre. Si leemos lo que David le dice al rey Saúl que él hacía por las ovejas de su padre, nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, entregó su vida para salvación y vida eterna de todo aquel que en Él cree. Por eso nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a estos religiosos
que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Recordemos que en Ezequiel 34, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, amonesta a los principales de la religión de Israel y los trata como pastores que trasquilan las ovejas, que no van tras de la perdida, que no van y las salvan de la muerte, de las presas que son presas de los leones, que los pastores de Israel viven para sí mismos y que los pastores de Israel no buscan las ovejas y ellas están esperando por un pastor que las apaciente. Y Dios amonesta allí en Isaías 34 a los líderes religiosos de Israel y los llaman como unos malos pastores, que ellos se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas, dice el Señor. Y el Señor le recuerda, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor que está en medio de ellas. Cuando ellas están esparcidas, Él las llama por nombre propio y ellas vienen a Él. Y yo la libraré de todos los lugares malos donde puedan quedar. Si ellas fueran esparcidas, yo mismo las traeré y las libraré de los lugares oscuros. Yo las sacaré de todo pueblo donde se estén contaminando y las traeré a mi redil. Iré por ellas por los montes, por los collados. Y dice que las ovejas son mías. Dice el Señor en Isaías, en Ezequiel capítulo 34. Y dice, el pueblo de Israel sabrá que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vosotros, pueblo de Israel, sois mis ovejas, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Y entonces esta profecía y esta amonestación que Dios está haciendo a los pastores de Israel allá en Ezequiel 34, aquí delante de estos religiosos se está cumpliendo porque Jesucristo es el buen pastor y él mismo se está presentando como tal. Por eso, cuando una persona entra en la intimidad con Dios, esa persona aprende a diferenciar del amor de Dios para su vida. Y en esa intimidad estuvo el rey David. Y como para el rey David, antes de ser rey, era cotidiano para él la vida pastoral, pues él cuidaba las ovejas de su padre y que él hasta arriesgó su vida para librar a las ovejas de su padre de el oso y el león. David, mire tan hermoso que escribe acerca de Dios, el supremo pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Salmo 23, escrito por David, el rey de Israel. Y de esa manera, de esa experiencia vivida como pastor de las ovejas, escribió David, así haciendo la relación de el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia todos aquellos que en él creemos, descansamos y esperamos en él. Jehová es mi pastor. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está presentando como yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 16 de este mm, pasaje que estamos analizando, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo hace mención de toda persona no judía que creyese en Él. Y dice así, también yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y dice que nuestro Señor Jesucristo traerá hacia Él otras ovejas que no son de ese redil, o sea, que no son del pueblo de Israel. Y así dice que hará un solo rebaño, un solo pueblo, teniendo un solo pastor, Jesucristo. Allí, en ese versículo 16, Jesucristo nos está colocando a nosotros que habíamos de creer en Él, que somos llamados como gentiles. El apóstol Pablo explica de manera muy clara acerca de la salvación de los gentiles. Esto lo leemos en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. Quiero hacer una lectura de un hombre judío convertido a Cristo, apóstol de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado Simón Pedro, que escribió de esta forma acerca de la relación de Jesucristo con la iglesia. Y mire de la manera tan hermosa que escribió acerca de esta relación el apóstol Pedro. Porque vosotros, refiriéndose a la iglesia, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Así se refiere Simón Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Dice al pastor y obispo de vuestras almas, refiriéndose a todos aquellos que confesamos a Cristo, que creemos en Cristo y que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, su vida dio por
sus ovejas en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así relata San Lucas en el capítulo 15 acerca del amor de Cristo y cómo tiene celo por una oveja que se descarría y esa persona ha declarado y confesado a Cristo como Señor y Salvador. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Nuestro Señor Jesucristo aquí le está también haciendo un gran ejemplo a estos religiosos de que nuestro Señor vino a buscar las ovejas del reino de los cielos que le pertenecen. ¿Por qué? Porque el Señor desde la eternidad tiene un propósito, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a formar parte de su redil eterno. Por eso esta enseñanza yo la he titulado Pastor Eterno, Ovejas para siempre. Pastor Eterno, Ovejas para siempre. Si alguna persona que escucha esta enseñanza y no ha entregado su vida a Cristo y en esta hora quiere entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo y venir y ser parte de su redil, yo le invito a que repita estas palabras conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y hoy yo declaro y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que Él resucitó al tercer día y que hoy está sentado a tu diestra allá en el cielo. Te pido que escribas mi nombre hoy en el libro de la vida allá en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar acorde a la palabra que Dios ha traído en este momento y que nos recuerda el pastor eterno y que somos ovejas para siempre de su prado. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque con celo celestial tú has arrebatado nuestras almas de las garras del maligno, porque al borde del precipicio estábamos nosotros, presos del pecado, de las concupiscencias,
de las malas palabras y de los malos actos. Pero un día, oh Dios, tu misericordia llegó a nosotros y nosotros aceptamos tu palabra y nos llevaste al reino de tu amado Hijo y en él tenemos redención y vida eterna y hoy disfrutamos de la vida eterna como ovejas de tu prado. Hoy tú nos tienes, oh Dios, pastoreándonos en delicados pastos y nos tienes descansando junto a aguas delicadas, junto a remanso de paz, en medio de las circunstancias difíciles en que vive el mundo hoy. Nosotros estamos confiando siempre en ti y en nuestro pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como lo escribió el apóstol Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, hablando de esta manera de nuestro Señor Jesucristo. Así, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Y tú nos pones por encima en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, que es el Espíritu Santo que ministra nuestras vidas, y hoy damos testimonio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ciertamente, Padre de la Gloria, tu bien y tu misericordia nos guiarán todos los días de nuestras vidas, y en tu casa, en tu rebaño celestial, estaremos para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.